decía que voy a tratar de dar algunos argumentos de que la política no es el problema, más bien al contrario, y también de que la situación económica pues tampoco es desde luego tan mala como se dice. Desde luego que hay problemas económicos, sí. Esto yo creo que si alguien niega esto, pues estaríamos negando la realidad. Venimos de una pandemia, ahora una guerra, y que hay problemas en la política, también. Antes de ayer veíamos un ejemplo que creo que es lo que no debería pasar nunca en la Casa de la Palabra, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de abordar esto y de algunas reflexiones. Me habían pedido Europa aliado para salir de la crisis. ¿Y en qué contexto decimos todo esto? Bueno, a nadie se le escapa que la pandemia nos dejó unas cifras que están ahí siempre para la historia económica, desde el punto de vista económico, la mayor recesión en tiempos de paz. A veces se nos olvida, pero nuestro PIB en un solo año cayó más de un 10%, nunca había pasado esto. Llegamos a tener a 3,5 millones de trabajadores y de trabajadoras en un ERTE y a 1,5 millones de trabajadores autónomos en cese de actividad. Ese era el contexto. En ese contexto, la política dio una respuesta, a mi juicio, acertada. El tiempo creo que demostró que fue así. En muy poco tiempo, en semanas, el Gobierno pues, desplegó las políticas de los ERTE para proteger a todos esos trabajadores, creó por primera vez una prestación por cese de actividad para los autónomos, o desplegamos en avales públicos a través del ICO y en colaboración con el sector financiero de este país, más de 100.000 millones de euros para que la financiación llegase a nuestro tejido productivo, especialmente a las pymes y a los autónomos, esas que en efecto yo creo que han demostrado cómo son el sostén de la economía española. A la vez que hacíamos todo eso, pues se creó una red de protección social, especialmente para personas más vulnerables, hacíamos muchísimos política económica, financiera, aplazamientos de deudas, de pagos de tributos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso pasó en España, lo he dicho muy brevemente, pero si cada uno de nosotros volvemos a recordar aquellas semanas, aquellos meses, pues nos daremos cuenta de la dimensión de todo aquello. Y toda aquella política económica que pudimos desplegar en España, y ahí enlazo con el título de esta breve intervención, Europa aliado para salir de la crisis, pues no la hicimos solos, ni España ni ningún país de la Unión Europea. Pudimos contar con un aliado que creo que es fundamental y también la historia nos dará una perspectiva de lo que hicimos de la mano de la Unión Europea, porque en muy poco tiempo Europa, a mi juicio, reaccionó bien. Reaccionó bien porque puso en marcha el famoso plan de recuperación, que luego se concretó en planes concretos para cada país. Movilizamos entonces 750.000 millones de euros de política presupuestaria, de política de inversión hacia los Estados. En el caso de España, el plan de recuperación, del que luego podemos hablar, de 150.000 millones de euros. También en Europa pusimos en marcha, de la mano de los Estados miembros también, el programa SURE. Es desconocido, pero con ese programa financiamos todas las políticas de ERTE tan importantes en este país. 23.000 millones de euros recibió España del programa SURE. Pusimos en marcha también, de la mano de la Unión Europea y del Banco de Inversiones, un fondo para la inversión empresarial de más de 200.000 millones de euros. La Unión Europea suspendió las reglas fiscales que permitió a los Estados endeudarse y no cumplir los objetivos de déficit en un momento donde era necesaria la inversión pública y, por tanto, la política. Eso también lo hicimos. Y también, de la mano de la Unión Europea, algo que es clave, pudimos hacer con el Banco Central Europeo una política común centralizada de deuda pública que le permitió a España y al resto de Estados miembros acceder a la financiación en los mercados internacionales a unas cifras sin precedentes en nuestra historia del Tesoro Público. Nunca antes nos habíamos financiado a tan bajos tipos de interés, que nos ha permitido pues, tener hoy, y luego también podemos ampliar esto, pues, una situación de nuestras cuentas públicas desde el punto de vista del Tesoro Público razonables. Todo esto lo hizo la Unión Europea, a la vez que algo que siempre ha estado presente, que es esa política centralizada de respuesta a la pandemia, la compra centralizada de vacunas, toda esa respuesta de política económica, y ahora también
con la guerra de Ucrania, esa respuesta común que hemos dado frente a Rusia, sanciones comunes, que no es fácil poner de acuerdo a tanta gente tan distinta y con intereses tan diferentes, la excepción ibérica que nos ha permitido a España y a Portugal tener una situación desde el punto de vista de nuestro acceso a las materias energéticas, al gas, a la electricidad, pues mucho mejor en comparación al resto de países europeos y que ahora el resto también quieren seguir. Todo eso fue la respuesta de la Unión Europea. Por tanto, cuando a alguien le dicen si Europa ha sido clave en esto, Paco, pues hombre, yo creo que ha sido determinante. Naturalmente, esto ha sido gracias al impulso de países. Y yo soy del PSOE, podéis darme mayor o menor credibilidad, pero creo que en esto España y nuestro presidente Pedro Sánchez ha sido determinante. Creo que pocos en Europa lo dudan. No ha sido el único, pero desde luego sí ha sido determinante. Porque en política también hay muchos gobiernos que ven las cosas pasar y otros gobiernos que hacen que las cosas pasen. Y sinceramente creo que el nuestro, el gobierno de España, está en este segundo grupo. A partir de ahí, Europa va a seguir siendo determinante. No hemos terminado todo lo que nos queda por hacer. Está en reforma el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Creo que es una buena noticia también para la política económica y especialmente para países como España, que sí, es cierto, nos ha afectado mucho más la situación de crisis económica. Hay que ver la estructura de la economía española. Cuando se dice España es más afectada que otros. Claro, es que nosotros somos una economía pues, muy afectada por actividades esenciales que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con el turismo. Eso es España. Y, por supuesto, en esas dimensiones, cuando uno tiene que parar una economía, la economía española le afecta más, ¿no? Y a partir de ahí, dos reflexiones muy rápidas finales para que podamos tener alguna pregunta. Estamos en una nueva etapa de política económica. Creo que es clave que sepamos aprovechar la oportunidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El sector empresarial sabe muy bien lo que puede significar esto, en dos vertientes, no solo por las inversiones, que también, por supuesto, nunca antes habíamos tenido tanto dinero para todos esos proyectos que se van a poder hacer realidad, sino también por las reformas, porque tan importantes son las inversiones como por las reformas. Y las reformas también es parte del trabajo que la política está haciendo. En materia económica, estos días repasamos mucho de lo que hemos hecho este año y en el marco económico del clima de negocios, pues hemos aprobado ya, por ejemplo, una ley de creación y de crecimiento de empresas, hemos aprobado ahí en el Senado las últimas enmiendas a la ley de startups, la ley de empresas emergentes, la reforma de la ley concursal, una nueva ley general de telecomunicaciones, la ley de comunicación audiovisual, estamos ya tramitando en el Congreso la ley de reforma del mercado de valores, estas semanas también el Consejo de Ministros, la de creación de una autoridad de defensa del cliente financiero, en fin, muchas reformas que son claves para que en el futuro, cuando vengan nuevas crisis, que vendrán, pues España esté mejor preparada para esas circunstancias. Y ahí creo que nosotros hemos hecho los deberes, lo hemos hecho bien, naturalmente queremos ver más velocidad en el desarrollo del plan de recuperación, pero también a veces recuerdo un dato. Lo digo porque en 2021, pues con la llegada o no de los fondos europeos, ¿verdad? Si han llegado o no han llegado. En junio de 2021 se aprobó el plan de recuperación. Digo, porque en 2021 no ha llegado dinero a la economía del plan de recuperación. Es que lo aprobamos en junio. Y a la vez que lo aprobábamos y lo estábamos diseñando, pues teníamos que empezar a ejecutarlo. Y eso no es fácil en un país donde la Administración tiene mucho que decir para la llegada de los fondos europeos, porque además tuvimos que aprobar un Real Decreto Ley para reformar toda la Administración pública. Y además hacerlo de la mano de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y contando con el sector empresarial. Por tanto, esperamos que en 2022 podamos darle un impulso definitivo. Estamos empezando a hacerlo y el año clave para esto va a ser el año, Paco, 2023. Y una última cosa que la política sí que puede acompañar en estas circunstancias, pues son herramientas como las que empezaba antes mi intervención diciendo, los presupuestos generales del Estado. Esto no es un tema menor, nos gustarán más o nos gustarán menos, creeremos más o menos acertados, pero que la política aporte estabilidad a la economía es clave y que por
tercer año consecutivo tengamos unos presupuestos generales del Estado también es muy importante. Y que en un contexto, lo veíamos antes, de muchísima fractura y de fragmentación política, el Parlamento, por una mayoría muy holgada, más de 187 diputados ayer hayan votado unos presupuestos generales del Estado, por tanto, dando estabilidad a la legislatura, también es clave, y lo saben hoy muchos empresarios, lo saben los mercados internacionales, y da credibilidad a la economía española. Y eso es lo que nosotros, en buena medida, desde la política, tenemos que hacer para dar pues una situación, una respuesta a la economía razonable. Y con una idea final termino. Claro que tenemos problemas, lo decía al principio, pero hoy España, digo porque a veces escuchando el panorama, está creciendo por encima del 4%, por encima del 4%. La OCDE y el Fondo Monetario Internacional nos decían estos días que llegaremos al 4,7%. Tenemos más de 20 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, la cifra más alta en nuestra historia, reduciendo el paro por debajo de los 3 millones, algo que no ocurría desde el 2008. La inflación es alta, pero la más baja de la zona euro, la segunda más baja, mucho más baja incluso que la media de la Unión Europea y, en definitiva, lo que quiero decir con esto es que, claro que tenemos problemas, que estamos en una crisis global, mundial, una guerra, y que la incertidumbre podrá o no disiparse en el 2023 en la medida que ese conflicto, que esa guerra, pues quede a un lado, ¿no? Pero bueno, yo simplemente compartir estas reflexiones y terminar con el agradecimiento de que estemos o no de acuerdo en los planteamientos, estemos o no de acuerdo en las soluciones, que nos podamos sentar a hablar, a dialogar, como por cierto hemos tratado de hacer durante esta legislatura con la COE, con los agentes sociales, que creo que es clave, el diálogo social, porque en tiempos de incertidumbre, cuanto más podamos acordar, mejor. Igual vamos más lentos, pero estoy seguro que llegaremos más lejos. Muchas gracias. Vamos allá. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, como es lógico, por la intervención. Querría preguntarte por el tema de los fondos. Salen muchas noticias sobre si llegarán todos los fondos, la ejecución de los fondos, etcétera. ¿Cómo está la situación y cómo ves la perspectiva de los mismos? Sí, bueno, he hecho una pequeña referencia a esto, ¿no? Porque yo soy consciente, y cuando tenemos reuniones pues con muchas asociaciones empresariales, con muchísimas, tanto en el Congreso como en el partido, pues una de lo que sale siempre es sobre la llegada de los fondos europeos, ¿no? Pero yo aquí amplío la reflexión que hacía. 2021 fue un año muy complicado. Aprobábamos el plan a la vez que queríamos empezar a ejecutarlo, ¿no? Pero en 2022, y lo estamos viendo, España es un país que sobradamente ha cumplido con los fondos europeos. Esto es objetivo. Digo, el plan de recuperación, fuimos el primer país en aprobar el plan, el primer país que tuvo el visto bueno de la Unión Europea, que lo calificó, por cierto, de sobresaliente. Fuimos el primer país en recibir el primer desembolso, el primer país en recibir el segundo, y ahora hemos solicitado el tercero y vamos a ser los primeros en recibirlo. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo lo que dijimos que íbamos a hacer en ese plan. Dos partes muy importantes. La de las reformas, prácticamente hoy están terminadas todas las reformas que se contemplaban en el plan, muchísimas. Me he centrado en la parte económica, pero estaba la reforma de la formación profesional, de la educación, en fin, de las pensiones, la reforma laboral, etcétera. Todo eso ya está aprobado y, por tanto, vamos a podernos, Paco, centrar ahora en la parte de las inversiones. Cuando escucho que las inversiones no están llegando a la economía real, bueno, pues hoy ya es el día en el que hemos transferido a las comunidades autónomas y ayuntamientos más de 18.000 millones de euros. Estamos sacando convocatorias mensuales por valor de 2.000 millones de euros y hoy hay muchas empresas que, por ejemplo, en algo tan sencillo, muchas miles de empresas que, por ejemplo, han recibido el kit digital. Y vosotros creo que algo de esto sabéis, ¿no? Y en las últimas semanas hemos visto proyectos de inversión importantísimos, gigafactorías para el vehículo eléctrico, la mayor inversión industrial de la historia de la Comunidad Valenciana, de la mano, todo esto, de proyectos de fondos europeos. ¿Que nos gustaría ir más rápido? Sí, pero también creo que es una oportunidad el haber tenido
pues, una etapa de desarrollo más lenta durante este 2022, porque nos van a poder servir los fondos europeos de un mayor contraciclo. Ahora que la economía va a estar en una etapa de crecimiento mucho más lenta, los fondos europeos, en la medida que vamos a desarrollarlos y vamos a ejecutarlos en mucha más medida, nos van a ayudar. ¿Esto es bueno? Pues para 2023 seguro que sí. ¿Que nos hubiera gustado en 2022 todavía más? Claro. Pero, en fin, yo creo que ese es el panorama en el que hemos desarrollado los fondos, ¿no? Bueno, ahora juntaré para acabar la parte que a mí me inquieta y más oscura, ¿no? Que es la sombra que planteabas de la inflación, cuando se va a reducir. A mí no me sirve, no, digo como ciudadano, ¿no? Europa está mal. Sí, es verdad que esa es una crisis que, como toda Europa está mal, con perdón, afortunadamente pues se han volcado en nosotros y ya no somos los PICs, ¿no? Ya no somos la escoria europea, ¿no? Y entonces ahí tengo la planteamiento del tema de la reducción de la inflación, el escenario, y el segundo escenario que a mí me preocupa también personalmente mucho y a todos los que estamos aquí, como es normal, el tema de la deuda pública, que en mi modesta intervención ya lo he apuntado, son cifras bastante abrumadoras, ¿no? Y luego el déficit público, ¿no? Es decir, ¿cómo ves el escenario evolutivo en ese terreno? Sí, además de esto, del cuadro macroeconómico hemos hablado mucho, Juan, y además en la política económica y en el Congreso de los Diputados todo se centra muchas veces en torno al cuadro macroeconómico, ¿no? Sobre las perspectivas 2022-2023, yo sé que cuando uno compara con la Unión Europea, pues a uno no le alivia su problema en casa, ¿no? Pero es que nos sirve de referencia, porque si uno olvida el contexto en el que estamos, pues claro, es muy difícil hacer un análisis objetivo de la situación, ¿no? ¿Que España tiene una inflación alta? Sí, es muy alta, un 7,3%, es una inflación en términos, desde luego, desde la entrada en la Unión Europea, la zona euro, que no veíamos. Pero que es una inflación menor que lo que tienen los países de nuestro entorno, también es otro dato. Y no es menor un poquitito. España tiene hoy una inflación del 7,3%, la zona euro del 10,7% y la Unión Europea del 11,5%. ¿Esto es casual? No. Han influido decisivamente algunas de las políticas que ha hecho el Gobierno de España para contener la inflación, el transporte gratuito, los carburantes, etcétera, en esos reales decretos que aprobábamos de la guerra de Ucrania. La perspectiva es, y en esto coinciden todos los organismos internacionales, que en 2023 podamos bajar la inflación por debajo del 5%. Todavía va a seguir siendo alta, yo creo que también hay que ser realistas, y va a seguir siendo alta tanto dure la incertidumbre de la situación en la que estamos con la guerra en Ucrania y el contexto internacional. Yo siempre me gusta decir la verdad y en esto creo que tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Y algo que sé que está muchas veces en el panorama, sobre la deuda pública. Yo quiero hacer algunas reflexiones, porque también se dice mucho pues del descomunal deuda pública, el déficit público y demás. Con la pandemia España ha aumentado la deuda pública y el déficit público, sí. Y creo además que había que hacerlo, Paco. Era el momento de inversión pública para responder a una situación sin precedentes. Eso nos llevó a tener un déficit público superior al 10% y nos ha llevado a tener una deuda pública en ratio PIB del 120%. ¿Hoy cómo estamos? Con un déficit por debajo de la mitad. La perspectiva es que en 2023 esté por debajo del 3,9% y que la deuda pública ya la tenemos en el entorno del 115 del PIB, es decir, que podamos cerrar en ese ratio. Esto, ¿en qué se traduce desde el punto de vista del Tesoro? Que preocupa mucho, ¿no? El volumen de la deuda pública. Pues bien, creo que también tenemos que poner en valor, y lo pongo yo, porque no creo que no lo va a hacer nadie más, sino la gestión del Tesoro que hemos hecho. ¿Por qué digo esto? Porque la gestión de este Gobierno, del Tesoro Público, ha hecho que hoy tengamos un tipo de interés de nuestra deuda pública que en el conjunto de toda la deuda pública española esté en el 1,6%. En términos históricos es muy bajo, nunca había estado en estos términos. Hoy toda la deuda pública que hemos emitido en 2022 se ha hecho a un tipo medio del 1,19%. Esto quiere decir que a pesar de que pueda seguir, y es política internacional, que puedan subir los tipos de interés
la deuda pública, el coste total de nuestra deuda pública, el coste medio de los intereses de nuestra deuda, el tipo de interés medio, va a permanecer todavía en 2023 históricamente bajo, porque vamos a amortizar deuda antigua que tiene tipos de interés todavía mayores, y de hecho la que hemos emitido en 2022 está por debajo del coste medio de la deuda. Esto nos lleva, por tener una cifra que nos sirva, que en 2023 el coste financiero de la deuda pública de España va a rondar aproximadamente los 31.000 millones de euros, que es lo que además contemplamos en las cuentas públicas, con un ratio de deuda del 115. Hace 10 años, el coste financiero de la deuda pública española, lo que pagamos por nuestra deuda, era de 38.000 millones de euros, hoy 31.000. Pero entonces la deuda del PIB español, en términos de PIB, era del 85%. Por tanto, con mucho mayor volumen de deuda, la carga financiera, que es clave para la sostenibilidad de las cuentas públicas, es mucho menor. La previsión es que en 2023 sigamos reduciendo deuda y déficit. De hecho, ayer el Tesoro anunciaba que la emisión neta de deuda se va a reducir en 5.000 millones con respecto a lo que habíamos previsto en los presupuestos generales del Estado. Por tanto, nos van a hacer falta 5.000 millones de euros menos de deuda neta, que es la que vamos a emitir este año, y por tanto que tengamos un escenario que, siendo complicado en términos internacionales, con la elevación de los tipos de interés que estamos viendo, con la normalización de la política monetaria, España pueda tener hoy sostenibilidad de sus cuentas públicas, que eso, por cierto, pues nos hace más creíbles como país y nos va a permitir pues seguir financiando muchas de las políticas que estábamos haciendo. Sé que he sido un poco extenso, pero creo que da para mucho esto. Bueno, así me criticarán a ti, no a mí.